A reading from the beginning of the letter of Saint Comienzo de la James. carta del apóstol Santiago. James, a servant of Santiago, God, and of the servidor Lord de Jesus Dios y del Christ, Señor the Jesucristo, 12 tribes in saluda a las dispersion 12 greetings. tribus dispersas. Consider it all joy, my Hermanos, brothers and que el sisters, colmo de su dicha when you sea encounter pasar various por toda trials, clase de for pruebas. you know that the testing of your Sepan que faith al ponerse a produces prueba su fe, perseverance. les dará Let aguante. perseverance be perfect, Y si el so aguante that you may be llega perfect hasta and el complete, final, serán lacking perfectos e íntegros sin falta nothing. But alguna. if any of you lacks En wisdom, caso de que alguno he should ask de God, who ustedes gives to all se vea falto de generously, acierto, que se lo pida a Dios. Dios da and he who asks in generosamente faith, y not sin doubting. echar en For cara, the one y who Él se lo doubts dará. is like a wave of the Pero sea, tiene que pedir con that fe, is driven and sin tossed titubear about lo by the más wind. mínimo, porque quien For that titubea man se will be parece al nothing oleaje del mar but he will sacudido receive y anything agitado from por the el Lord. viento. Un You see, individuo he así is no a se, man of no se little piense que mind, va a recibir nada del unstable in Señor. all his ways. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo The fijo. brother in lowly El cristiano de circumstances condición take humilde pride esté in his high orgulloso de su standing, alta and dignidad the rich one y el in his rico lowliness. de su pobre For he condición, will pass away pues pasará as the como la flower of flor the del field. campo. For the sun comes Sale up el sol with its y con scorching su heat, ardor seca and la dries hierba, up the ground. cae la flor Its y su flowers bello fall, aspecto and the beauty of the perece. appearance vanishes. Así se marchitará también el So rico will en be sus with the rich empresas. person. He will fade away in the midst of his pursuits. Verbum Domini. Be kind to me, Lord. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo estaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie se acerca al Padre a no ser por mediación mía. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. The Pharisees came En forward aquel and began tiempo to se argue presentaron with los fariseos, se pusieron a him, discutir seeking con from him a Jesús sign para from ponerlo heaven a to prueba. test him. Le pidieron un signo del He cielo. sighed from the depth of his Jesús spirit and dio said, un profundo "Why does this suspiro y dijo, generation ¿por seek qué a esta sign? generación reclama un Amen, signo? I say to you, Les aseguro no sign que will be no se le given to dará this un generation." signo a esta generación. Then he left them, Los dejó, got into the boat again, se embarcó de nuevo and went off to the y other shore. fue a la otra orilla.
Verbum Domini. Consider it all joy, my brothers, Considérenlo todo júbilo, hermanos, cuando encuentren diversas tribulaciones, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y permitan que la perseverancia sea perfecta, de modo que pueden ser perfectos y completos, que no les falte nada. Hoy, en la primera lectura tomada del libro de Santiago, se presta nuevamente a la realidad del sufrimiento y las tribulaciones en nuestra vida de varias formas, que hemos escuchado ya el pasado sábado durante la celebración de la Santa Misa para el sábado en la mañana, para la quinta semana del tiempo ordinario. Hemos citado a San Juan de la Cruz ese día. No sean tristes, no se vuelvan tristes, porque no conocen el bien que traen los malos tiempos ordenados para ustedes, para su júbilo. También Santa Teresa nos dice que todo es una gracia, que todo es el directo efecto del amor del Señor, las dificultades, contradicciones, humillaciones y las miserias, sus cargas, sus necesidades, todo porque por mediación de ella se da cuenta de sus debilidades. Todo es una gracia porque todo es el don de Dios. No importa el carácter de la vida ni sus eventos inesperados al corazón de la vida. Esto lo sintió Santa Teresa de la Cruz. Como dijimos anteriormente, considérenlo júbilo mío cuando encuentren diferentes problemas, porque saben que la puesta a prueba de la fe produce perseverancia, y la perseverancia sea perfecta para que puedan ustedes no faltar de nada. Otra traducción del pasaje dice que se convierten en alguien maduros y no les falta nada, y también que se convierten en Cristo traído a la totalidad de su estatura, es decir, esa madurez de Cristo. Es interesante que la palabra estatura tiene la misma raíz latina que la palabra de yo estoy sólido como una estatua, y que nosotros podamos convertirnos en Cristo traídos a la fe con completa madurez, nuevamente estando firmes. Así que la realidad de las tribulaciones y las enfermedades puedan ser una tribulación traída desde afuera por una dificultad en el trabajo, quizás una situación familiar interna que traiga mucha tribulación, incluso persecuciones, porque están en pie sobre la verdad por una situación familiar. Filipenses nos dice, cuando citamos el sábado en la mañana, porque a ti se te ha concedido por el bien de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Recordándonos a nosotros de Santa Faustina, cuando dice en su diario que ella a los ángeles nos envidiarían a nosotros por recibir la Santa Comunión y por sufrir. Bueno, porque ambos necesitan para recibir la Santa Comunión y la habilidad para sufrir. Y los ángeles no tienen cuerpos. Por lo tanto, nuevamente Santa Faustina y su don es capaz de envidia, nos envidiaría por estas cosas para unirnos más íntimamente a Cristo. Pero hacemos eso con la Santa Comunión cuando recibimos su cuerpo y divinidad y alma, cuando hacemos lo mismo y vemos el sufrimiento como algo que redime, cuando vemos el redimir es algo salvífico. En el catecismo de la Iglesia bajo Cristo el médico
nos dice lo siguiente: Cristo y su compasión para con los enfermos y sus muchas sanaciones de todo tipo y de enfermedad son un signo resplandeciente de que Dios ha visitado a su pueblo, citando a Lucas 7 y Mateo 4, y que el reino de Dios está muy cerca. Dice que Jesús no solamente tiene el poder para sanar, sino también para perdonar el pecado. Marcos capítulo 2. Ha venido a curar a todo el hombre, cuerpo y alma. Él es el médico que se necesita nuevamente en Marcos 2. Para su compasión para todo aquel que sufre, que se identifica a sí mismo cuando dice que yo estuve enfermo, identificándose, y tú me visitaste, Mateo 25. Pero este es un hermoso pasaje, es un hermoso pensamiento del casamiento, de la sanación de todo tipo de los 4 artículos que se han sido citados. Trátese de sacar demonios, a dejar hablar a los mudos, a los mudos hablar y los ciegos ver. Estas son verdades que nos enseña nuestra fe, que Dios, que Jesucristo, que Dios encarnado, de hecho, ha visitado a su pueblo. Él ha entrado en el mundo corporal que Él mismo ha creado. Dios ha creado a su pueblo y el reino de Dios está cercano. No quiere decir sencillamente que las sanaciones físicas, sino que Él también tiene el poder de perdonar los pecados. Y lo dice varias veces en los 4 evangelios, y esto es lo que nos escuchamos de los fariseos. Ellos dicen: ¿quién tiene el poder para perdonar el pecado sino Dios? Únicamente Dios tiene el poder para perdonar el pecado. Así que esto también es una prueba de que Dios ha visitado a su pueblo. Él ha venido a sanar la totalidad de la persona humana, el cuerpo y el alma de la persona humana. Y que el reino de Dios está cerca. Dios, Jesús, tiene el poder para perdonar los pecados, alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan en su compasión para con aquel que sufre. Va tan lejos que se identifica a sí mismo con ellos cuando dice: yo estuve enfermo y tú me visitaste, citando a Mateo 25. Nosotros aprendemos acerca de 6 aspectos principales que son de la redención, que son de la salvación, en relación con el sufrimiento de Juan Pablo II, de la exhortación apostólica de los años 80, Salvifique Dolores, el aspecto que el sufrimiento, cuando es acogido, tiene un aspecto salvífico. Primeramente, el sufrimiento fortalece el carácter. Aprendimos en el 1501 el sábado que el sufrimiento tiene la habilidad de traer al individuo a una mayor madurez, porque se puede discernir por el sufrimiento aquello que es esencial en la vida y aquello que no lo es. Es por eso que con frecuencia acoger el sufrimiento, no importa su forma, tiene la habilidad para cambiar a un alma de vuelta a Dios después de muchos años de haber bloqueado a Dios. Por ejemplo, bendíceme, Padre, porque mi última confesión fue hace 47 años. Y es cuando el confesor, mi hermano, me dice: ¿por qué me has traído? ¿Por qué has vuelto después de tantos años? Parece algo tan tonto, dice el confesor. Me enteré hace 4 días que mi cuerpo está lleno de cáncer. Lleno de cáncer. Que Dios puede tomar un mal y volverlo a regresar a sí mismo, a su manera regular, en una interesante y en una vivificante comunión. Por eso el poder fortalece el carácter, y en este particular puesto esto, vir, un hombre. Ese es un hombre ahí que
regresa a su Dios después de muchos años que han pasado. Por lo tanto, el sufrimiento nos dice nuevamente el catecismo que tiene la habilidad para discernir aquello que es esencial y lo que no lo es. Después, podemos tener más empatía por otros que sufren. ¿Por qué? Porque lo hemos acogido nosotros mismos, hemos estado allí. Hemos estado allí. Por lo tanto, podemos sentir empatía por otros. Número 3, nos ayuda a componer por los pecados que ya han sido confesados en el confesionario, porque recuerden, cuando confiesa sus pecados, la absolución del Padre perdona el pecado, la culpabilidad ya se fue. Ipso facto, se fue ya la culpabilidad, pero el castigo temporal de esos pecados se mantiene. ¿Por qué? Porque cada pecado que confesamos tiene una ramificación de varias índoles y tenemos que ver cómo nos afecta personalmente, cómo afecta a nosotros y a otros socialmente, y cómo ese pecado afecta a la iglesia eclesiásticamente, y cómo es que ese pecado afecta al cosmos, porque el hombre está en la cima de la creación, la única persona, el único ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, y bajo las otras criaturas de alguna forma se frustran por ese pecado. Por lo tanto, es por eso que el castigo temporal debe darse para perdonar los pecados ya confesados, pero que un castigo temporal se permanece por diferentes ramificaciones para el pecado. Este castigo corporal puede hacerse en la tierra o en el purgatorio, el hospital, la antecámara del cielo. Me gusta la doctrina del purgatorio, me encanta la realidad de ella, pero por haber dicho esto, ¿quién quiere ir al purgatorio? Yo no. Yo quisiera ir directamente a Dios, porque yo sé que es muy posible el poder ir directamente al cielo cuando muramos. Por lo tanto, este castigo temporal tiene que hacerse o bien en la tierra o en el purgatorio, pero cuando cogemos el sufrimiento en la tierra, esto puede ayudarnos a componer pecados anteriores. Este número 3 nos ayuda esto a componer pecados pasados y une al que sufre con Jesucristo. Yo soy miembro de su cuerpo místico y su cuerpo sufrió. Yo voy a sufrir porque soy miembro de ese cuerpo y por lo tanto voy a tener sufrimiento en mi vida, pero lo cojo y me uno a Jesucristo, el Dios hombre. Número 5, el sufrimiento puede ofrecerse para beneficio de otros. El Antiguo Testamento está lleno de esta doctrina que aquellos que sufren, por ejemplo, los profetas con frecuencia lo ofrecieron por el bien de la gente a los que dirigían o con quien estaban trabajando a nombre de Dios. El profeta con frecuencia podía levantar su sufrimiento personal o individuos que estaban liderando o guiando. Eso forma parte de la comunión de los santos. Podemos ofrecer nuestros sufrimientos por los santos del purgatorio y cuando estamos orando por nosotros nos beneficiamos de sus oraciones por nosotros. Es interesante que el catecismo dice que nuestra oración, los miembros de la iglesia que están aún en la tierra, nuestras oraciones por ellos les benefician a ellos y sus beneficios y sus oraciones de ellos a nosotros nos benefician. Así que las santas almas del purgatorio tienen un poder eficaz aquí en la tierra por nosotros y que sus miembros que sufren en el purgatorio, sus oraciones por nosotros son eficaces, sí, pero implican que lo que está sucediendo primero es que si estamos orando por ellos, nosotros. Dice, nuestras oraciones por ellos son capaces no tan solo de ayudarles, las oraciones de la iglesia, sino que nuestras oraciones por ellos son capaces no tan solo de ayudarles, sino de hacer que sus oraciones por nosotros sean más eficaces. Interesante, ¿verdad? Así que nuestro sufrimiento puede ofrecerse por otros. Número 6, el sufrimiento beneficia a los que reciben la atención.
Suffering helps us to be more ayuda a formar carácter, a tener más empatía por otros, ayuda a nosotros a componer por pecados anteriores. El sufrimiento une a la persona que sufre con Jesucristo íntimamente, se puede ofrecer por otros, y el sufrir da a la persona que da atención, presta atención a alguien. Esto. El cardenal Stanislav Divic, en su memoria Una vida con Carol, mi amistad de 40 años con el hombre que se hizo papa, nos dice algo en el capítulo 35 que habla acerca del comienzo de su muerte física de Juan Pablo II, al hablar de su recibir el Parkinson y cómo acogió esa realidad. Este cardenal habla primeramente al intento de asesinato de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, y nos dice algo muy interesante, y es este. Juan Pablo II, cuando él emitió Salvifici Dolores, la exaltación del dolor, esto fue un documento que nació de intento de asesinato en 1981 de Juan Pablo II. A consecuencia de esto, cuando Juan Pablo todavía estaba en el hospital Gemelli en 1991, recuperándose una vez que estuvo bien lo suficiente, visitó a otras personas que estaban en Gemelli, y cuando ya estaba bien, lo suficientemente bien, para volver a su casa, y el padre Dinesh lo recogió, le dijo a su secretario personal: tengo que escribir acerca de estas experiencias en el hospital Gemelli. Tengo que escribir acerca de esto. ¿Y cuáles fueron esos escritos? Pues la exhortación apostólica, el efecto salvífico del sufrimiento. ¿Cómo puede Dios tomar un mal como un intento de asesinato? Ven cómo Dios puede traer un gran bien acerca de esto, como una exhortación apostólica universal dirigida a todos los miembros de la Iglesia, cardenales, sacerdotes, todo el mundo. Está dirigido a todo el mundo. El cardenal Divic dice: recuerdo que cuando él salió del hospital Gemelli, Juan Pablo II dijo que agradecía a Dios no solo el salvar su vida, sino por permitirle a unirse a los enfermos en el hospital que sufrían al mismo tiempo que él. ¿Ven lo que quiero decir? Como que Juan Pablo II estando ahí en el hospital, él se sintió como uno de los enfermos. Él de verdad sufrió, en parte porque su sufrimiento le unió a las otras personas en la misma condición que él. Y esta experiencia condujo al Santo Padre a unos años más tarde a escribir la carta apostólica Salvifici Dolores, en que él explica el gran sufrimiento del dolor. Sí, el sufrimiento es algo que se vive en conjunto con Cristo crucificado y alzado. El sufrimiento adquiere un inmenso valor en el nivel de la fe y da beneficios espirituales para la Iglesia y para el mundo. Palabras muy poderosas. Esto condujo al Padre, al Santo Padre, en que él ahí explica el sufrimiento del ser humano, es decir, si se vive en unión con Cristo crucificado, el sufrimiento en sí adquiere un inmenso valor a nivel de la fe y da beneficios espirituales por la Iglesia y el mundo. Estas son palabras importantes que refuerzan nuestra fe católica. Amigos, si Dios puede traer consigo santos canonizados del sufrimiento del infierno de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, y así lo hizo San Maximilio Kolbe y Santa Edith Stein, dos de ellos, podemos traer mucho bien de Auschwitz. Dios puede traer gran bien de cualquier tipo de sufrimiento físico o de otra índole que estemos experimentando ahora mismo. El arzobispo Timothy Dolan,
Y cierro con estas palabras. Ahora, el cardenal designado, Timothy Dolan de Nueva York, él escribió un libro en el 2008 que se llamó ¿A quién iremos? Lecciones del apóstol Pedro. Nos da una anécdota que se trata acerca del primer pastor al cual él sirvió en St. Louis, Missouri, como sacerdote recientemente ordenado. Dijo lo siguiente: mi primer pastor en San Luis, yo lo menciono mucho en este libro, si se han fijado, cuando él tenía el matrimonio de una pareja joven, él les presentaba con un crucifijo. Fíjense, les decía, yo les estoy dando este crucifijo por dos razones. Primeramente, están comenzando un nuevo hogar y ningún hogar católico debe estar sin un crucifijo. Y el segundo motivo, por ustedes que se van a casar pronto, es porque quiero que lo pongan en la casa y que cada vez que ustedes miren a la cruz, recuerden que su amor de casados han de ser fiel, puro y fructífero, tiene que tener participación en la cruz. La lucha y el sufrimiento en la cruz se formará parte de su matrimonio. Y cuando la cruz llegue, cuando esas frustraciones, peleas y tensiones lleguen, no pregunten qué tiene de mal su matrimonio. En su lugar, denle a Dios las gracias porque hay algo que marcha bien con su matrimonio, porque su matrimonio es compartir en la cruz de Jesucristo. El aspecto salvífico de sufrir. El aspecto que redime y salva del sufrimiento. Que Dios les bendiga.